Los 7 pecados capitales. La clasificación que hace el cristianismo sobre los vicios o tentaciones en que puedan caer las personas. Soberbia, avaricia, ira, lujuria, gula, pereza. El día de hoy nos enfocaremos en 3 de ellos. Ira. La furia y la violencia, una conjugación de sentimientos negativos que nos llevan a la indagación y al enojo. Fuertemente ligada a la frustración, nos lleva a cometer actos irremediables sin pensar en las consecuencias antes de realizarlas. Bosco. 2 hombres riendo ante una taberna. Película. Representada en su totalidad cuando el detective Mills le dispara en la cabeza a John, terminando así su obra maestra. Se presenta en pequeños momentos, cuando Mills de igual manera no puede controlar su carácter y agrede verbal y físicamente a las personas que lo buscan o siguen. Envidia, un sentimiento de enojo o tristeza relacionado con lo que otra persona posee u obtiene. La desdicha de no poder poner nuestras manos sobre él y hacerlo nuestro. El deseo irremediable de arrebatar sin remordimientos. Bosco, un pretendiente rechazado mirando a su rival. Película. Como lo dice John, desde que comenzó los asesinatos, sintió una gran envidia por la vida que Mills llevaba. El hecho de que lo respetaran, tuviera una esposa y una gran vida. De igual manera, por la admiración que sentía por el detective Morgan Freeman, envidiaba a Mills por poder trabajar a su lado como igual. Avaricia, fuertemente ligada a la envidia, al deseo vehemente de obtención o posesión de más de lo que necesitamos. Se distingue de la envidia por la anhelación de obtener más en vez de fijar los ojos en algo prohibido. Bosco, un juez aceptando soborno. Película. La codicia se representa como un exceso de sangre, ya que se dice que la codicia hace hervir la sangre, y al hervirse, esta es la razón por la cual uno pierde el control. La sangre se te subió a la cabeza, expresión utilizada para referirse a un acto. Ira, envidia, avaricia. Cada uno más lamentable que el anterior. Debido a la fuerte relación que tienen entre sí, la manera en que se desarrollan en nuestro interior y cómo nos consumen completamente sin darnos cuenta, la ira conoce el control, la paciencia y la reflexión. La envidia conoce el respeto, el entendimiento y la caridad. La avaricia no conoce la humildad, la sencillez y la generosidad. Ahora discutiremos cada uno de ellos a fondo. Ira. Al encontrarnos en la mesa de los 7 pecados capitales, nos damos cuenta de 2 hombres teniendo una riña enfrente de una taberna, por la mujer que vemos detrás de uno, intentando detenerlo. Comprendamos que están peleando por su persona. El suelo está lleno de objetos hirientes, así como la espada y jarra que tiene en las manos el hombre que defiende a su mujer. La misma acción la vemos en la película, cuando Mills apunta varias veces a la cabeza de John Doe, amenazando de la misma manera que el hombre con las armas lo hace en la pintura del Bosco, mientras que el detective Somerset intenta detenerlo. En ambos casos tenemos a un hombre envuelto en ira intentando lastimar físicamente a otro. Sin embargo, su gran diferencia es que en la pintura el hombre que va a ser atacado se muestra igualmente enojado, preparando para contraatacar, mientras que en la película John Doe se muestra sonriente, en espera para su muerte. Podemos decir que lo único que podría hacerlo feliz y cumpliría su objetivo sería su propia muerte. Esa misma razón cruza por la cabeza del detective Somerset, que corre a detenerlo, pero única y que parece hacerlo entrar en razón, no lo logra completamente, terminando con la muerte de John Doe y su cadena de asesinatos. La envidia, conectada directamente a la ira, es un sentimiento de enojo o tristeza relacionado con lo que otra persona posee u obtiene. La desdicha de no poder poner nuestras manos sobre él y hacerlo nuestro, el deseo irremediable de arrebatar los remordimientos, enfocándonos en la pintura, lo vemos representado en un pretendiente rechazado, mirando directamente a su rival. 2 perros con un hueso rara vez llegan a un acuerdo, frase célebre que hace referencia a 2 animales de este tipo en la parte inferior del cuadro. Podemos verlo en la película en diversas escenas, comenzando con la entrada del detective Mills al caso, que lleva al detective Somerset, siempre contestando agresivamente cuando alguien le hace referencia y no a él mismo. La segunda situación se ve cuando el detective Somerset y la esposa del detective Mills se reúnen en un café cercano a la ciudad a platicar. La envidia se ve por 2 lados.
En primer lugar, cuando la esposa del detective Mills habla de la manera en que el detective Somerset trabaja con su esposo, haciendo referencia a la cantidad de tiempo que pasa sola. Y la vez cuando ésta le dice al detective Somerset sobre el hijo que está esperando, debido a que en tiempos anteriores el detective Somerset estuvo a punto de tener uno, y habla de cómo se arrepiente, pero sabe que fue lo correcto. La tensión de la escena se siente al final de su diálogo, cuando le indica que de una manera indirecta él debe saberlo y decidir si deberán tenerlo o no. Se siente la tristeza en su voz, por lo que asumimos que siente un poco de envidia. Por último, la envidia absoluta que se ve en el mismo John Doe, quien se acusa a sí mismo de pecador y nombrado este pecado como propio. Comienza a hablar desde que se va en la patrulla, junto con ambos detectives, dirigiéndose a cierto lugar que cerraría el caso completo. A pesar de que no se le da mucha importancia, e incluso el detective Mills, en uno de sus arranques de desesperación, le indica que se calle, John comienza a hablar de cómo lo envidia, pero por un lado sobre tener la oportunidad de trabajar con Somerset, a quien él admira, y en segundo sobre la vida que lleva, aun cuando es bajado del coche y es llevado cerca de la carretera, sigue platicando sobre lo bueno que es su vida. La culminación de su envidia se vive cuando menciona la esposa del detective Mills y cómo había intentado hacerse pasar por uno de sus momentos de locura, bromeando por la manera en que el detective Mills lo llama durante el trayecto. Es entonces cuando llega un camión con el paquete para el detective Mills, y mientras Somerset lo abre, se encuentra con la cabeza de su esposa, ahora difunta. A su vez, le revela sobre el bebé que venía en camino, dándose cuenta de la sorpresa de Mills y riéndose por ello. La envidia de John Doe lo llevó a involucrar a un inocente, lo que nos indica de la culminación de sus pecados, ya que había mencionado anteriormente sobre cómo lo mataba y a verdaderos pecadores. Por último tenemos la avaricia, que está fuertemente derivado de la envidia, al deseo vehemente de obtención o posesión de más de lo que necesitamos. Se distingue de la envidia por la negación de obtener más en vez de fijar los ojos en algo prohibido. Lo reconocemos una vez más en la pintura del Bosco, reflejado como un juez en medio de una discusión, aceptando el soborno de un involucrado, aunque pareciera estar participando en alguna plática o con una persona que se ve como un compañero. A espaldas de este es como recibe el dinero entregado por alguien más. Podemos decir que se trata de alguien involucrado en el lado opuesto de la justicia. De igual manera, se representa en la película como una abogada, personaje involucrado con la justicia. John Doe la acusa de vivir su vida amasando dinero a costa de liberar asesinos, violadores y secuestradores. En una segunda situación ligada, se ve representado como una balanza de carne. John Doe obliga a una persona a cortarse ella misma en pedazos de carne que él decidiera para balancear. Sin embargo, a cortarse un exceso de carne del estómago que él cree suficiente para salvarse, lo mata por la cantidad de sangre perdida. Se hace una referencia a la obra de Shakespeare, El mercader de Venecia, de cuyo texto se lee: una libra de carne sin huesos ni nervios.